Hola a todos, soy la doctora Liliana Hernández Marín, médico especialista en imagenología. En estas sesiones cubriremos temas introductorios que conciernen a la imagenología musculoesquelética. Realmente, como es un tema muy extenso, voy a tratar de cubrir las herramientas básicas que les serán de utilidad para que profundicen los temas en sus clases de traumatología y ortopedia, así como en urgencias. Antes que nada, hay que considerar que para el estudio del sistema musculoesquelético por imagen existen diferentes métodos de estudio. Cada método de estudio tiene sus pros y contras y cada método valora cosas muy distintas. Tienen que tener la noción básica de qué son las cosas que valora cada estudio para solicitar el estudio más indicado sin gastar tiempo y recursos innecesarios. Podemos utilizar todos los métodos de imagen básicos, los que utilizan rayos X como las radiografías, tomografías, fluoroscopía, la cual corresponde a la visualización de las estructuras en tiempo real, como por ejemplo esto es una artrografía en donde inyectamos medio de contraste dentro de las articulaciones, en este caso la articulación de la cadera. Podemos realizar densitometrías, así como estudios que utilizan radiación gamma, como gammagrafías óseas, también PET entra aquí en rayos gamma. También podemos utilizar métodos sin radiación ionizante, como lo son la resonancia magnética o el ultrasonido. En todos estos ejemplos estamos observando lo mismo, la articulación de la cadera en los diferentes métodos de imagen. El método de imagen que solicitamos de primera instancia en prácticamente todos los escenarios clínicos que involucran a los huesos son las radiografías. Esta es la forma más rápida de identificar patologías como por ejemplo fracturas, como en este caso que estamos viendo una fractura de la diáfisis distal del radio y hay aquí también una luxación de la cabeza de la ulna. Este tipo de fractura corresponde a una fractura de Galeazzi. Las radiografías nos dejan identificar también la congruencia articular o la falta de la misma en el caso de las luxaciones, como es en este caso que vemos la cabeza del húmero fuera de la cavidad glenoidea de la escápula y esto corresponde a una luxación anterior de la cabeza del húmero. También podemos identificar patologías del metabolismo óseo o alteraciones focales óseas como el caso de tumores, como en este caso que estamos viendo un tumor. De preferencia, siempre tenemos que contar con una radiografía antes de solicitar cualquier otro tipo de estudio. Las limitaciones principales de las radiografías es que la sensibilidad puede estar limitada, sobre todo cuando valoramos los tejidos blandos o detalles óseos muy finos. Y recuerden que siempre que sea posible deben de solicitar mínimo 2 proyecciones para poder ubicarse en 3 dimensiones. Generalmente las proyecciones básicas son AP y lateral, pero hay muchas instancias en las que requerimos de utilizar proyecciones como oblicuas y hay ocasiones en las que tenemos que solicitar proyecciones especiales. Esto puede resultar confuso porque, por ejemplo, en el hombro tenemos además de la proyección anteroposterior, la proyección axilar, la de Rockwood, la de la Y, etc. En el internado tal vez les toque solicitar estudios y realmente lo aconsejable ante la duda es preguntar a los técnicos radiólogos qué proyecciones les recomiendan. Los técnicos son los que toman las radiografías, por lo que los pueden guiar adecuadamente y casi siempre están dispuestos a responderle sus dudas sobre proyecciones. Si quieren, pueden preguntarle también a los médicos radiólogos y pues creo que siempre se aprecia el hecho de que pregunten y no solo soliciten por solicitar. La tomografía, sobre todo con ventana ósea, nos permite una evaluación extremadamente detallada, sobre todo de la cortical ósea. Vean cómo nos permite ver con detalle la continuidad de todas las corticales y podemos identificar fracturas, como en este caso. El hecho de que podamos hacer evaluaciones multiplanares eleva mucho su utilidad, sobre todo en el estudio de fracturas ocultas en radiografías o fracturas complejas. También es útil en el estudio de tumoraciones óseas. Vean cómo en esta vértebra podemos identificar esta alteración ósea que ahora tiene densidad de tejidos blandos y tiene algunos septos, así como hiperdensidades en su interior. Esto corresponde a un condroblastoma vertebral. Las desventajas es que utilizamos muchísimo más radiación ionizante y a veces hay factores que pueden provocar artefactos de imagen, por ejemplo, el movimiento de un paciente o las prótesis metálicas que pueden provocar que la calidad de imagen disminuya. Depende del hospital en el que estén, qué tanto sepan manipular las imágenes para reducir estos artefactos, pero tienen que considerar que el metal puede llegar a interferir con su estudio.
Hasta el momento hemos dicho que los tejidos blandos no se pueden evaluar con tanta sensibilidad y especificidad en radiografías y en tomografía. El método de estudio que posee mayor sensibilidad y especificidad en el estudio de los tejidos blandos es la resonancia magnética. Vean cómo con la resonancia magnética podemos observar a detalle todos los músculos, los ligamentos, como en este caso este ligamento supraespinoso o este ligamento cruzado anterior o el ligamento del cuádriceps o el suprapatelar, este de aquí. En la rodilla podemos valorar a detalle los meniscos. Este es un desgarro del menisco medial en su cuerno posterior aquí al nivel de la raíz. Podemos evaluar también de forma multiplanar estas estructuras tan pequeñas como los meniscos que realmente ningún otro método de estudio nos permite evaluar con este nivel de calidad. Vean cómo también podemos valorar la médula ósea, donde podemos ver aquí bien la diferenciación de todo el hueso al nivel de la medular. Y este poder de evaluación de tejidos blandos y médula ósea nos permite valorar con mucha sensibilidad tumores óseos y extensión de los mismos hacia los tejidos blandos, como en este caso, y podemos usar también medio de contraste para identificar anormalidades de la perfusión de tumores y tejidos en general. Las contraindicaciones son las propias de la resonancia magnética, ya que recuerden que los metales ferromagnéticos no son compatibles con resonancia, pero mencionamos en la clase de física de resonancia magnética que no todos los metales no son compatibles. Hay metales no ferromagnéticos como el titanio que sí podemos someter al campo electromagnético, como en este caso, que vemos una reparación con material de osteosíntesis aquí al nivel del fémur y aquí al nivel de la tibia. Otra desventaja, además de la disponibilidad o el precio, es que los pacientes claustrofóbicos requieren sedación porque es un estudio muy tardado en un espacio muy pequeño. La fluoroscopía funciona como una radiografía en tiempo real, como si fuera un video, y podemos realizar procedimientos intervencionistas como artrografías, en donde inyectamos medio de contraste dentro de la articulación. Esta es una artrografía de hombro. Podemos también guiar la administración de medicamentos o guiar biopsias. Aquí vemos cómo se administra medio de contraste epidural. Generalmente podemos mezclar algún medicamento con medio de contraste para saber en dónde se está distribuyendo exactamente. Aquí estamos viendo un bloqueo facetario en donde se administra medio de contraste o algún anestésico en las facetas vertebrales para disminuir el dolor por espondilosis. Vemos aquí como solo queda un pequeño depósito de contraste. Las ventajas de la fluoroscopía es que podemos ver las imágenes en tiempo real. Para los ortopedistas es muy útil utilizar fluoroscopía durante las cirugías para guiar sus procedimientos. Por ejemplo, aquí en esta colocación de clavo intramedular, ahí vemos cómo al unir los fragmentos y mantener visualizado esta parte, el cirujano puede continuar con el avance del clavo hacia el fragmento distal. Ya hablamos de la densitometría en la sección de osteoporosis de la columna. Básicamente podemos calcular la densidad ósea mineral y compararla con personas de la misma edad o gente joven y determinar qué nivel de integridad ósea tiene el paciente. Su uso principal es para el control y diagnóstico de la osteoporosis o en enfermedades metabólicas o situaciones de acondicionamiento físico. La desventaja es que la osteoartritis degenerativa de las articulaciones puede interferir en el estudio, determinando a veces que no hay osteoporosis cuando en realidad sí la hay. O sea, la osteoartritis nos va a generar un falso negativo a osteoporosis. El ultrasonido es la manera más económica y rápida de evaluar los tejidos blandos como músculos, tendones o ligamentos. También podemos evaluar estructuras vasculares, pero la sensibilidad y especificidad del ultrasonido son de baja a intermedia comparada con la resonancia magnética, sobre todo porque depende mucho de quién realice el estudio. Por eso decimos que el ultrasonido es operador dependiente. Aquí vemos un derrame en la articulación de la rodilla. Este es el receso suprapatelar. Esto es líquido y aquí estamos viendo el tendón del cuádriceps. Podemos evaluar de una forma muy superficial a los meniscos. Me ha tocado seguido que envían pacientes para la realización de ultrasonido de rodilla para valorar meniscos. El problema es que podemos valorar únicamente algunas porciones superficiales de los meniscos y nunca tendremos el poder diagnóstico de una resonancia magnética con un ultrasonido, así que de preferencia para la evaluación de meniscos siempre soliciten resonancia magnética.
Una ventaja del ultrasonido es que podemos evaluar estructuras en tiempo real y, por ejemplo, en este paciente, mientras realiza abducción y aducción, podemos visualizar cómo el tendón supraespinoso del manguito rotador, que es este, va a quedar pinzado bajo el acromion de la escápula. Aquí se abulta el tendón cuando se realiza el movimiento. Estos pinzamientos subacromiales ocurren con la degeneración normal de la articulación del hombro. La gammagrafía es el método de medicina nuclear que utiliza rayos gamma y radiofármacos para señalar los sitios con cambios fisiológicos moleculares dependiendo del radiofármaco que administremos. El radiofármaco más utilizado para el estudio óseo es el tecnesio 99 con MDP o metilendifosfonato. El fármaco con su sustancia radioactiva, que es el tecnesio 99, y con su marcador, que es el MDP, se va a depositar en zonas con metabolismo óseo alterado y la radiación emitida por el tecnesio la vamos a fotografiar mediante gamma cámaras. La gammagrafía tiene mucha sensibilidad, pero realmente carece de especificidad porque vean cómo todas estas entidades se manifiestan de la misma forma, realmente como focos calientes de actividad. Las zonas que tengan alteraciones metabólicas de los osteoblastos van a generar focos que concentran el radiofármaco. Estas son zonas focales de concentración del radiofármaco. Usualmente utilizamos gammagrafías en el contexto de cáncer para detectar metástasis óseas o con infecciones óseas que conocemos como osteomielitis. La gammagrafía es bastante útil para detectar fracturas que a veces no es posible detectar de forma inmediata en radiografías. Por ejemplo, un tipo de fracturas que llamamos por sobrecarga o estrés, la cual la mayoría de las veces no las vemos en radiografías. Si realizamos gammagrafías, ya que el metabolismo óseo está alterado en el sitio de la fractura, esa región concentra el radiofármaco, como en este caso, en donde este foco caliente está señalando una fractura por sobrecarga del tercer metatarsiano, la cual no era visualizable en radiografía. Entonces, en resumen, siempre hay que considerar qué es lo que queremos valorar en patologías musculoesqueléticas para solicitar un estudio adecuado. Por ejemplo, no van a solicitar un ultrasonido para un tumor óseo o una radiografía para diagnosticar osteoporosis, ni es necesario solicitar una gammagrafía para fracturas muy evidentes. De forma simple, podemos decir que a todo le solicitamos radiografía primero. De requerir más estudios, tenemos que determinar qué es lo que creemos que está dañado para solicitar el estudio preciso. Por ejemplo, una resonancia magnética para el estudio de ligamentos y meniscos o músculos, los cuales no podemos valorar en la radiografía ni en la tomografía de forma óptima, pero las corticales del hueso las podemos valorar de una forma muy óptima en una tomografía, a diferencia que una resonancia magnética. Vamos a remontarnos un poco a las clases de embriología e histología que ya tuvieron en primer año. Recordemos que los huesos largos se forman mediante calcificación endocondral, en donde existe un molde cartilaginoso, el cual sirve de guía para la osificación. Nosotros no nacemos con huesos de aspecto adulto. Los huesos largos comienzan con un molde de cartílago hialino. En la periferia hay un molde óseo con células progenitoras óseas. El molde de cartílago comienza a cavitarse tras la degeneración de algunos condrocitos hipertróficos de su centro, y en la periferia comienza una invasión de yemas vasculares que provoca que los ahora osteoblastos de aquí en la periferia formen periósteo. A través de estos vasos hay fibroblastos que llegan al centro del hueso y se comienzan a diferenciar en osteoblastos, que comienzan a formar hueso esponjoso y que funciona como un núcleo de osificación. Este núcleo se remodela dando lugar a la cavidad medular, y este proceso pues se repite, pero ahora en los núcleos de osificación secundarios hacia las porciones distales del hueso. Estas porciones distales son las epífisis. En los bordes de estas epífisis, hacia donde se articulan otros huesos, esta capa externa de cartílago va a permanecer como cartílago articular. Aquí en el centro, este cartílago forma las placas de crecimiento o placas epifisiarias o cartílagos de crecimiento, o simplemente les llamamos fisis. El crecimiento longitudinal del hueso lo regula esta fisis. Los condrocitos que están más adyacentes hacia las epífisis son los que se dividen,
y los que están más cercanos a las diáfisis comienzan a morir. Aquí es a donde migran los osteoblastos que generan crecimiento longitudinal al formar nuevo hueso. Es hasta la pubertad en donde hormonalmente la fisis se osifica por completo. Eso ocurre primero en las mujeres. Cuando se osifica la fisis decimos que se cierra la fisis y es cuando se detiene el crecimiento óseo. Entonces nos queda claro que los huesos no lucen iguales durante la vida, que quede claro eso. Les hago este recuerdo embriológico porque vamos a ver una situación. Vean como que un masculino, muy probablemente de 12 o 13 años, acudió a consulta para que le quitaran su férula porque en el hospital Lomas Verdes, que es un hospital de concentración de traumatología en Ciudad de México, le habían dicho que tenía un esguince de tobillo de segundo grado. O sea, le dijeron que solo tenía lesión de los ligamentos, pero nada en huesos. La doctora dice que solicitó radiografías de pie izquierdo, aunque estas son radiografías de tobillo anteroposterior y lateral, en donde dice que valoró la radiografía y observó fracturas evidentes del quinto metatarsiano izquierdo en su epífisis distal, aunque esta es la epífisis proximal, una probable fractura del calcáneo, una fractura de la epífisis distal del peroné izquierdo y una fractura de tibia en la epífisis distal. Entonces, pues lo envió nuevamente para que lo revaloraran y trataran sus múltiples fracturas. ¿Y qué creen que haya pasado? Bueno, como esta foto se hizo famosa, entonces ya se imaginarán. ¿Qué creen que sean estas fracturas? Más bien, ¿creen que son fracturas? Pues no. En radiografía recuerden que el hueso es radiopaco, pero el cartílago no tiene la suficiente densidad como para poder ser visualizado por radiografías, entonces pues el cartílago no lo vemos en radiografía. Nuestros huesos lucen totalmente distintos previos a la pubertad en comparación con los huesos de un adulto. ¿Qué creen que sean todas estas líneas radiolúcidas adyacentes aquí a las epífisis de los huesos largos? Pues son las fisis, o sea, los cartílagos de crecimiento normales que tienen todos los esqueletos previos a adquirir su configuración adulta tras la pubertad. Por favor, siempre tengan este cartílago de la fisis en mente. Siempre les pongo una rodilla o un tobillo normal en los exámenes y les digo que es un paciente totalmente asintomático y aún así mínimo un estudiante diagnostica fracturas como la doctora del caso anterior. Siempre tengan presentes estas líneas fisiarias en los huesos largos de los niños. En los adultos a veces podemos identificar solo líneas remanentes como vestigios de que las fisis estuvieron ahí, como en este caso, en esta región. Vean cómo previo a la pubertad el esqueleto pasa por muchas etapas de cambios de aspecto. Es por eso que luego incluso radiólogos consultan con nosotros como radiólogos pediatras, porque a veces puede ser difícil discernir entre si hay fracturas o no en estos esqueletos inmaduros principalmente. Conforme se desarrolla el niño, radiológicamente se empiezan a hacer evidentes los núcleos de osificación que previamente solo eran cartilaginosos. Podemos documentar la aparición de los núcleos de osificación a través de los años. Vean aquí en la epífisis del húmero cómo hay uno, luego aparecen dos, estos comienzan a fusionarse y finalmente se fusionan y vemos aquí una fisis muy evidente. Finalmente en el esqueleto maduro se cierra ese cartílago fisiario. Vean aquí el aspecto de la clavícula y el acromion. Si recuerdan, la osificación de la clavícula no es endocondral sino membranosa, al igual que gran parte de la escápula, aunque hay algunas regiones en la escápula con calcificación endocondral. Por eso vemos aquí un núcleo de crecimiento del coracoides. Y bien además cómo poco a poco la articulación acromioclavicular va adoptando un aspecto adulto. No quiere decir que en el niño aquí haya simplemente un espacio, sino que aquí está el molde cartilaginoso que no se ha osificado. Aquí tenemos el ejemplo del desarrollo de la rodilla. Vean cómo en los niños pequeños no podemos ver la patela. Realmente aquí está el molde cartilaginoso, pero ese comienza a osificarse hasta después y es hasta este momento en el que es detectable en radiografía. Ven aquí en la tibia como en la región en donde está el cartílago de crecimiento o fisis, esta región tiene un aspecto muy prominente que poco a poco se va cerrando conforme va creciendo la persona.
En un adulto, pues ya vemos completamente osificado esta región fisiaria. Vean aquí este tubérculo tibial, que es el sitio de inserción del ligamento patelar, como hay un núcleo de osificación que a veces llegan a confundir con fractura. Y ciertamente en los niños hay una fractura especial en donde el ligamento patelar avulsiona al tubérculo tibial. Esa patología la conocemos como enfermedad de Osgood-Schlatter, pero en este caso es solo el núcleo de osificación de la tuberosidad tibial anterior. Todas estas pseudofracturas no son más que las fisis y la aparición o desaparición de núcleos de crecimiento, que es lo que luego puede parecer desconcertante a menos de que dominen bien todo el desarrollo óseo. Radiológicamente podemos determinar aproximadamente la edad ósea, y esto es útil en niños con enfermedades genéticas, metabólicas o endocrinológicas o por cuestiones legales también. Estos métodos en particular tienen sus controversias, ya que la mayoría de los métodos los desarrollaron en los años 50 basados en una población caucásica, pero seguimos utilizándolos hasta la actualidad, cada institución con algunos cambios tal vez. Los métodos más utilizados son los de Grolich-Pyle y el de Tanner-Whitehouse, en donde valoramos el desarrollo de las falanges, metacarpianos y huesos del carpo, generalmente de la mano no dominante. Comparamos la imagen del paciente visualmente con imágenes de un atlas, en donde nos dicen la edad de acuerdo al sexo del paciente y determinamos así qué edad tiene el paciente de acuerdo al aspecto de las epífisis en las falanges, de los núcleos de crecimiento que han aparecido o los huesos del carpo que podemos llegar a ver. El método de Tanner-Whitehouse tiene otras variantes en donde incluyen más huesos como radio, ulna, además de los huesos cortos de la mano o el carpo. Creo que en la mayoría de las instituciones en las que he estado utilizan el método de Grolich-Pyle. Vean cómo los diferentes núcleos de osificación, por ejemplo aquí en el codo, pueden dificultar la interpretación, ya que si no conocemos el desarrollo del codo y a qué edad aparecen los núcleos, podemos malinterpretar estos núcleos de crecimiento como fracturas, o puede haber fracturas que pensemos que son núcleos. Aquí observen cómo se va fusionando el olecranon en población pediátrica posterior a los 11 años hasta la adolescencia temprana. Aprenderse estos núcleos no les corresponde a ustedes, solo conocer que el esqueleto se va desarrollando a través del tiempo, y tal vez conviene que sepan qué es el método de determinación de edad ósea de Grolich-Pyle. Con eso creo que es suficiente. Esta es la imagen más básica y simplificada que utilizamos para definir las regiones de un hueso largo. Tenemos hueso esponjoso en la médula, hueso compacto en la cortical, el periósteo está de forma externa y el endósteo de forma interna. El hueso está dividido entonces en una epífisis proximal y en una epífisis distal, dos metáfisis, una proximal y una distal, y entre estas dos una diáfisis. Es sencillo saber dónde están las epífisis porque son periféricas. La diáfisis pues es la porción central. Para la metáfisis dan muchas definiciones. Hay que recordar que aproximadamente aquí estaría la fisis, que es el cartílago de crecimiento, entonces esto es la epífisis y esto metáfisis, pero ¿en dónde definiríamos que comienza la diáfisis y termina la metáfisis? Muchos dicen que la diáfisis comienza cuando la metáfisis comienza a estrecharse, pero pues eso no nos dice nada realmente. Radiológicamente es importante definir cada sección debido a que la presencia de lesiones en cada región tiene un significado patológico distinto y por lo tanto tratamientos muy distintos. Para saber exactamente en dónde termina la metáfisis y en dónde comienza la diáfisis, radiológicamente trazamos algo que conocemos como el cuadrado de Ursheim. Así no damos aproximados de dónde es metáfisis y en dónde es diáfisis, y lo que hacemos es dar un punto exacto. Para trazarlo, tenemos que medir en la radiografía la porción más ancha de la epífisis. Aquí tenemos cómo se mide en los diferentes huesos largos del cuerpo. Este es el fémur distal, la tibia proximal, tibia distal, húmero proximal, húmero distal y el complejo del radio y la ulna proximales y complejo distal. Cuando obtenemos el ancho, vamos a trazar una línea paralela, pero en el borde articular epifisiario, que es esta que estaría aquí. A partir de esta línea, vamos a trazar una línea de la misma longitud que nuestra línea epifisiaria,
Y de acuerdo a donde llegue esta línea, vamos a trazar una línea paralela a la línea del borde articular epifisiario, así. Después cerramos nuestro cuadro y entonces vean cómo aquí podemos ver el remanente fisiario, lo que era el cartílago de crecimiento, y eso quiere decir que esto es la epífisis. Inmediatamente tenemos a la metáfisis. La línea inferior de nuestro cuadrado es la que nos define radiológicamente en dónde termina nuestra metáfisis y en dónde inicia la diáfisis. Deben de cuidar que esta línea siempre esté lo más alineada posible al eje largo del hueso largo o complejo de huesos largos. Aquí en el número proximal tal vez sea adecuado que les mencione la existencia del cuello anatómico y del cuello quirúrgico. El cuello anatómico representa a la fisis, mientras que el cuello quirúrgico es la región anatómica en donde hay estrechez bajo los tubérculos mayores y menores de aquí del húmero. Generalmente las fracturas a este nivel del cuello quirúrgico son más comunes que las del nivel anatómico. Vean cómo nuestro límite por el cuadrado nos puede aproximar bastante a la posición del cuello quirúrgico. Todo lo que queda distal a esta línea es la diáfisis. Probablemente podríamos decir que las fracturas del cuello quirúrgico son metafisiarias, pero es más adecuado utilizar los cuellos humerales para definir lesiones, sobre todo fracturas. Vean cómo aquí además tenemos otras dos excepciones para el uso del cuadrado, al fémur proximal y a los malleolos en el tobillo. Los malleolos son un segmento en sí mismo, sobre todo para la clasificación de fracturas. En lo que respecta al fémur proximal, nos queda claro que esta es la diáfisis. Para definir el segmento proximal del fémur, tenemos que trazar una línea transversal por debajo del trocánter menor. Lo que queda por arriba es el fémur proximal. En el fémur tenemos tres fisis, una a este nivel, una a este nivel y una a este nivel. Aquí ya están cerradas, pero este remanente fisiario que vemos aquí nos dice a qué nivel está la cabeza o epífisis del fémur. Después tenemos que definir esta región, la cual es la región del cuello del fémur. Para definirla, trazamos una línea desde la porción superior del trocánter mayor a la del trocánter menor de esta forma. Esta línea intertrocantérica define al cuello, que está localizado dentro de la cápsula articular. Si esta región está dentro de la cápsula articular, esta región está por fuera de la cápsula articular, pero tenemos tres niveles aquí definidos por el trocánter menor. Basados en esta línea que trazamos por arriba del trocánter menor, tenemos a la región trocantérica. La región transtrocantérica es la que queda entre esta línea que trazamos por arriba y por abajo del trocánter menor. Y la región subtrocantérica, esta se extiende hasta 5 centímetros por debajo de esta línea que trazamos inferior al trocánter menor. Como tal, la región diafisiaria pues comenzaría de aquí hacia distal. Entonces, recapitulando, en el esqueleto inmaduro podemos visualizar el espacio en donde se localiza el cartílago de crecimiento o fisis. En los adultos, la fisis ya está cerrada, pero estaría a este nivel. Ahí podemos ver un remanente tal vez. Vean cómo en este esqueleto inmaduro aún no se osifica el núcleo de osificación de la epífisis de la fíbula o el peroné. En niños más de mayor edad veríamos ya aquí osificado ese núcleo. Ok, entonces distal a la fisis tenemos a la epífisis, la cual tiene una superficie articular en donde hay cartílago articular, el cual de forma normal no podemos ver en radiografías. La región medial de los huesos largos corresponde a la diáfisis. Entre la epífisis y la diáfisis tenemos a la metáfisis. La fisis o el remanente fisiario marca el límite entre epífisis y metáfisis. Pero para definir el límite entre metáfisis y diáfisis podemos trazar el cuadrado de Ursheim, en donde obtenemos un límite preciso que nos dice dónde termina la metáfisis y dónde comienza la diáfisis. Conocer los límites radiológicos es útil, como ya les dije, porque las clasificaciones, pronósticos y tratamientos de las lesiones óseas difieren de acuerdo a las regiones afectadas. En el siguiente video hablaremos de la semiología radiológica de las fracturas, así como de algunas fracturas especiales.